Temblando, la luz de la lámpara iluminó la puerta Bummers. Hartwell se detuvo, a medio paso. Su aliento nubló el aire helado, a través del hueco. Una sombra se movió encorvada, rítmicamente desesperada. Cantaban villancicos en casas cálidas. Una milla, atrás allá, alguien trabajaba solo. Nochebuena. El valle de Cedar yacía envuelto en una escarcha tan aguda que quemaba las estrellas. Brillaban arriba como diamantes dispersos. Las campanas de la iglesia se habían apagado hacía una hora, dejando solo viento y silencio. Era grande, cálido, vacío. Otra festividad pasada con fantasmas y libros de contabilidad. Dijo que el granero necesitaba una revisión. La mentira le supo amarga, incluso mientras la pensaba. Ahora estaba paralizado. Mirando por la puerta, gritó. La mujer que fregaba el suelo de su establo era Elizabeth Brennan. Todos en Cedar Valley conocían su nombre. Viuda del escándalo. Los susurros la seguían como sombras. Se detuvo, se sopló las manos enrojecidas y se secó la frente con una manga raída. Su rostro reflejó la luz de su casa cálida, su despensa llena, su reputación que le abría todas las puertas del territorio. Y allí estaba ella, fregando pisos en Nochebuena por unas monedas. Podría irse, fingir que nunca lo había visto. La mañana borraría este momento como nieve fresca que cubre huellas, pero sus botas no se moverían. Su hermana Mary pasó por su mente, muerta hacía 5 años. Murió sola en un hospital de beneficencia, mientras él construía su imperio y cuidaba su nombre. Había sido demasiado orgulloso para ayudarla cuando estalló el escándalo, demasiado preocupado por el qué diría la gente. La culpa nunca dormía, ni siquiera en Navidad. Aquí se aclaró la garganta. Elizabeth jadeó. Si él se levantara de un salto, y casi tiró la lámpara. Sus ojos se abrieron de par en par, atrapados, aterrorizados. Lo siento, señor Hartwell. No quise decir que el capataz me hubiera dicho que podía irme. Levantó la mano. Ella se quedó paralizada, agarrando el cepillo como si fuera un arma. Thomas pasó junto a ella hacia el cuarto de aperos. Encontró su termo y sirvió café en la taza de hojalata. El vapor se elevó en el aire frío como una oración visible. La dejó a su lado en el banco, luego dio un paso atrás y no dijo nada. Elizabeth miró el café como si fuera a desvanecerse, como si la amabilidad fuera un truco en el que había aprendido a no confiar. «Bébelo», dijo Thomas en voz baja. «Hace frío aquí fuera». Le temblaban las manos al alcanzar la taza. Envolvió ambas manos alrededor del calor. Bajó la mirada y lo tenía en sus manos sin beber. Thomas se apoyó en la pared del establo, dándole espacio. La lámpara parpadeaba entre ellos, proyectando largas sombras en el suelo. Cubierto de heno. «¿Eres Elizabeth Brennan?», dijo, sin preguntar nada. «Sí, señor». Su voz era apenas un susurro. «¿Dónde te alojas?» «Sora Brennan, ¿dónde te alojas?» «Sora Brennan». Dudó. «Barding House, en la calle Tercera». Semana tras semana. ¿Qué semana tras semana? Significaba sobrevivir a duras penas. Significaba un pago para pagar la calle. Thomas asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo llevas limpiando establos para ganar dinero extra? Su mandíbula está solo lo suficiente para saber que puedo hacer un trabajo honesto, señor. No acepto caridad. No estoy ofreciendo caridad. Levantó la vista y luego sospechó. Mi ama de llaves se jubiló el mes pasado. Pasado. Thomas dijo que la casa necesita administración, cocina, reparaciones, mantenimiento del orden,
una casa de huéspedes en la propiedad, salarios justos y trabajo estable. Hizo una pausa. Podrías empezar después de Navidad. El rostro de Elizabeth se endureció. Dejó el café y se levantó a pesar del cansancio. Agradezco la oferta, señor Hartwell, pero sé lo que diría la gente. Un ranchero rico y una viuda que viven en la misma propiedad. Negó con la cabeza. No le daré más munición a este pueblo contra ninguno de los dos. Señora Brennan, me las arreglé bien sola. La mentira flotaba en el aire frío entre ellos. Ambos la oyeron. Thomas la estudió. El orgullo y el miedo brillaban en sus ojos. El juicio de este pueblo la había quebrado, pero no destruido. Eso requería fuerza. «Te mereces una vida mejor», dijo en voz baja. Elizabeth se estremeció como si lo hubiera golpeado. «No necesito compasión. ¿Por qué no contrato para caridad? Contratación por concurso». Miró el piso inmaculado. Y estos pisos nunca habían estado tan limpios. Ella parpadeó, sorprendida. «La oferta sigue en pie, señora Brennan. Piénselo». Se enderezó y se ajustó el abrigo. La cabaña de invitados tiene chimenea. La despensa está llena, los sueldos son justos y se pagan a tiempo. Caminó hacia la puerta del establo. Se detuvo con la mano en el marco. «¡Feliz Navidad, señora Brennan!». Luego desapareció en la noche, dejando atrás su termo. Elizabeth se desplomó en el fardo de heno, agarrando la taza de café aún caliente. Las lágrimas se congelaron en sus mejillas. Afuera, el viento aullaba por el valle como la voz de cada decisión que había tenido que tomar sola. Thomas no había dormido. La Biblia de su hermana estaba abierta sobre el escritorio, la que había dejado atrás cuando huyó con ese jugador, la que había sido demasiado orgulloso para devolver antes de morir. La luz de la mañana de Navidad se filtraba por el cristal mate. Él convirtió su oficina en un lugar frío y dorado. Mary tenía 23 años. Yo estaba embarazada y fue abandonada cuando las deudas de su esposo lo alcanzaron. Una vez le escribí a Thomas, rogándole ayuda. Estaba en medio de su mayor operación inmobiliaria. Se prometió a sí mismo que la visitaría cuando cerrara. Murió 3 semanas después, sola en una residencia de beneficencia, con el bebé consigo. Thomas tocó la desgastada tapa de la Biblia. 5 años no habían aliviado la culpa. Nada lo haría jamás. Pero la noche anterior, al ver a Elizabeth Brennan fregando pisos en Nochebuena, había visto el fantasma de Mary. Yo había visto a otra mujer aplastada por las circunstancias y el juicio frío de un pueblo. Había visto su propio fracaso repetido en el sufrimiento ajeno. No podía devolverle la vida a María. Pero tal vez, podría ser lo correcto para Isabel. No caridad, sino expiación. Cerró la Biblia y miró por la ventana hacia la calle vacía que atravesaba el pueblo. Isabel estaba sentada en su habitación de invitados, angosto, raído, tan frío que se te veía el aliento. Le quedaban $3. 5 años atrás, el alquiler estaba pagado. De la semana, había sido respetable. Esposa de un maestro, modesta pero segura. Luego murió Daniel y surgieron las deudas. Deudas de juego, malas inversiones, pero estamos comprometidos con promesas que nunca se cumplieron. Los acreedores llegaron como buitres. Primero fue a la casa, luego a sus muebles, luego a su buen nombre. El pueblo que la había acogido cerró sus puertas. Las invitaciones dominicales cesaron. El trabajo decente se acabó. Había aprendido a sobrevivir con el trabajo, invisible, fregando, remendando, limpiando lugares que nadie más vería, aceptando monedas y vergüenza a partes iguales. Anoche,
Thomas Hartwell le ofreció dignidad, un trabajo de verdad, un salario justo y un hogar. Casi dijo que sí, casi. Buscó ese salvavidas. Recordó lo que este pueblo les hacía a las mujeres que se pasaban de la raya. Recordó lo rápido que se desmoronaban las reputaciones cuando la gente quería creer lo peor. No podía hacerle eso. No podía ser la razón por la que el ranchero más rico de Cedar Valley cayera en desgracia. Pero tampoco podía fregar pisos eternamente. Elizabeth fijó su mirada en la tarjeta de Thomas junto al termo vacío de la noche anterior. Su letra era precisa y honesta. Rancho Hartwell, 3 kilómetros al oeste. Dobló la tarjeta, se la guardó en el bolsillo. Luego, ella empacó su pequeño bolso y salió a la luz de la mañana de Navidad. Thomas la observó desde la ventana de su estudio mientras cruzaba la puerta del rancho, con la bolsa de tinte en la mano, sobre la barbilla. En lo alto, a pesar del cansancio, con el corazón martilleándole las costillas, se había enfrentado al orgullo, con la bolsa de tinte en la mano, sobre la barbilla. En lo alto, a pesar del cansancio, con el corazón martilleándole las costillas, se había enfrentado al orgullo, contra el miedo, contra cada voz que le decía que se mantuviera pequeña e invisible. Había cruzado el umbral. Ninguno de los dos podía volver atrás. La recibió en la puerta. Elizabeth corría por su casa como un himno, pacífica, transformando el caos en orden sin fanfarrias. Para Año Nuevo. La transformación era innegable. Las cortinas se abrieron, iluminando habitaciones oscuras durante años. Los pisos estaban brillantes. La cocina olía a pan en lugar de a polvo. Recogió las camisas que Thomas había abandonado. Organizó su estudio sin tocar sus papeles privados. Planeó un jardín de primavera en el patio. No pidió nada más que un salario justo. Sé de llaves que ella no tocó mientras estudiaba sus libros. Shakespeare, Emerson, revistas agrícolas nuevas, colocadas en la silla. Práctico, acogedor, sin extravagancias excesivas que ofendan. Libros en la sala con una nota. Toma prestados los que quieras. Ella aceptó con cautelosa gratitud. En su mesa, notas de agradecimiento. Siempre correctas y concisas. Los peones del rancho también lo notaron. Sancho también lo notó. ¡Eik! El capataz se quitó el sombrero al verla. Los jóvenes se enderezaron al pasar. Se había ganado su respeto por su competencia, no por su encanto. «Lo mejor que has hecho por este lugar en años», le dijo Jake a Thomas una mañana. La casa vuelve a parecer un hogar. Thomas sintió un nudo en la garganta. Eso fue exactamente lo que lo asustó. 3 semanas después de su llegada, Thomas la invitó a cenar con él. Dijo que las amas de casa debían comer con la casa. Parecía correcto. Elizabeth dudó. Entonces él aceptó. Se sentaron uno frente al otro en la larga mesa del comedor. Al principio, la conversación se limitó a temas seguros, el clima, los negocios en el rancho. Luego Thomas le preguntó sobre su pasado. «Mencionaste que anteriormente habías enseñado en la escuela». Las manos de Elizabeth permanecieron inmóviles sobre su servilleta. «Tu esposo, Daniel, era un soñador. Los sueños no pagan las deudas». Su voz era práctica, no amarga. Era amigable, pero no práctico. Cuando murió, descubrí exactamente lo poco práctico que era. Tomás asintió lentamente. «Lo siento. No lo siento, sobreviví. Eso es más de lo que algunos pueden decir». La honestidad en su voz lo golpeó de lleno en el pecho. «Eras profesor», dijo. «¿Qué enseñabas?» «Literatura, poesía, historia». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Belleza. Me encantaba ver a los niños. Descubrir palabras, ideas, cómo se les iluminaba la cara cuando algo por fin tenía sentido». «¿Lo echaste?»
Extraño cada día. Thomas se recostó. Quizás cuando llegue la primavera, podríamos hablar con la junta escolar. Cedar Valley necesita buenos profesores. La sonrisa de Elizabeth se desvaneció. No me contratarían, señor Hardwell. No con mi reputación. Tiene fama de ser muy trabajador y de no meterse en sus asuntos. Mi reputación es la de ser pobre, viudo y vivir en un rancho de solteros. Ella lo miró a los ojos. Es amable de tu parte fingir lo contrario. Pero ambos sabemos la verdad. Se hizo el silencio entre ellos. Por si sirve de algo, dijo Thomas en voz baja, creo que este pueblo se equivoca contigo. Elizabeth se levantó y empezó a recoger los platos. Lo que piensen no importa, solo la verdad. Pero sus manos temblaban ligeramente mientras cargaba los platos. Lo que piensen no importa, solo la verdad. Pero sus manos temblaban ligeramente mientras llevaba los platos a la cocina. Thomas estaba sentado solo a la mesa. La luz de la lámpara parpadeaba contra las paredes y se dio cuenta de que estaba en territorio peligroso. Estaba empezando a importarle. No por culpa ni por caridad. Solo quería que se quedara. La primera vez que Thomas la llevó al pueblo por provisiones, todas las cabezas se giraron como la hierba en la pradera. El comerciante permaneció en silencio cuando entraron por un lado de la tienda de textiles. La señora Whitlock, esposa del ministro, permaneció allí. Miró a través de sus cejas. Le susurró algo a la mujer a su lado. Thomas los ignoró y ayudó a Elizabeth a reunir provisiones. Harina, azúcar, sal y café. Se movió eficientemente, comprobando precios y tomando decisiones. Prácticas. En el mostrador, el señor Peterson contó el pedido con cuidadosa neutralidad. Serán $18, señor Hardwell. Añádalo a mi cuenta. Afuera, condujeron la carreta en silencio. Pero Thomas vio los hombros rígidos de Elizabeth y el rubor en sus mejillas. Sora Brennan. No lo haga. Subió a la carreta. Sabía lo que sería. Estaban a medio camino de casa, cuando la señora Whitlock apareció en la esquina de la calle con otras 2 mujeres de la iglesia. Él se interpuso en su camino. Thomas detuvo los caballos. Señor Hartwell, señora Whitlock. Él lavó su estilo de falsa preocupación. Una palabra, por favor. Thomas bajó. Señora Whitlock. Menea las lenguas, Thomas. Debes saber que una viuda sola en tu rancho no es apropiada. Debes pensar en tu posición. Señora Brennan. Es mi ama de llaves. Su trabajo es impecable. Ciertamente lo es, pero las apariencias importan. Estoy segura de que lo entiendes. Entiendo que Elizabeth Brennan trabaja más duro que la mayoría de la gente de este pueblo. Y no pide nada que no se haya ganado. Su voz se mantuvo tranquila, pero algo le vino a la mente. Si las lenguas se mueven, tal vez deberían encontrar un mejor uso. El rostro de la señora Whitlock se contorsionó. Bueno, ya veo, porque lo que veo es a una mujer tratando de sobrevivir siendo juzgada por personas que nunca han estado en su lugar. Oye, volvió a la carreta. La señora Whitlock los llamó. Ya sabes cómo habla la gente. Thomas. Sí, señora. También sé cómo debería comportarse la gente. Hay una diferencia. Chasqueó las riendas. La carreta se sacudió en la ciudad. Elizabeth no dijo nada en todo el viaje a casa esa tarde. Thomas la encontró empacando sus maletas. ¿Puedes ver su maleta? No seré la razón por la que lo pierdas todo. No voy a perder nada. Todavía no, pero tú sí. Se permitió a sí misma de nuevo. Ya he visto cómo funciona esto. Los rumores se convierten en rumores. Los rumores se convierten en hechos. Tus contratos pronto vencerán. La junta de la iglesia ya no te incluirá. Los vecinos harán la vista gorda. Te convertirás en el tonto que dejó que una viuda arruinara su buen nombre.
No me importa lo que piensen. Te verías a ti mismo. Este es tu legado. Estás de pie en esta comunidad. No significa nada si se basa en la cobardía. Las palabras fueron como un disparo. Elizabeth se quedó paralizada. Thomas entró en la cabaña. Siéntate, por favor, siéntate. Tras un largo rato, se sentó. Él se sentó frente a ella. Tenía una hermana, dijo en voz baja. Tenía 23 años, Mario. ¿Cuándo murió? Envié tu carta pidiendo ayuda y también le prometí ir a verla cuando cerrara mi negocio. Se le quebró la voz. Murió 3 semanas después, sola en una residencia de beneficencia. Porque me importaba más mi reputación que su vida. Elizabeth abrió los ojos como platos. No puedo traerla de vuelta, pero puedo hacer lo correcto por ti. Se inclinó hacia adelante. Que te quedes no es caridad. Brennan, es mi segunda oportunidad. No me la quites. Se hizo el silencio entre ellos. Entonces el rostro de Elizabeth se arrugó. Él se lo cubrió con las manos. Tras 2 años de dolor, vergüenza y cansancio, las lágrimas brotaron de sollozos aspe. Tomás esperó, dejándola reaccionar, hasta que finalmente se calmó. Le habló en voz baja. Desempaca, por favor. Esta es tu casa ahora. Elizabeth se secó los ojos y asintió. Se fue de allí, con la luz de la lámpara parpadeando tras él. Pero todo había cambiado. Ambos lo sintieron. El sermón sobre el decoro parecía apuntar como un rifle. Cada palabra era una bala con el nombre de Thomas Hardwell. De rostros familiares. Thomas se sentó cerca del frente. Como siempre, Elizabeth se sentó 3 filas más atrás. Con la mirada baja, el reverendo Hodge estaba de pie. En el púlpito, su voz resonó en el santuario de madera. Estamos llamados a ser ejemplos, a mantener los principios, a evitar incluso la apariencia de incorrección. Su mirada recorrió a la congregación. ¿Por qué o qué? ¿Acaso le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Y qué mensaje enviamos cuando permitimos que el escándalo florezca entre nosotros? El rostro de Elizabeth ardía a su alrededor. La gente se movía. Él miraba de reojo. Thomas apretó la mandíbula. Cada palabra iba dirigida a él. Después del servicio, ayudó a Elizabeth a subir a la carreta. Ninguno de los dos habló, pero el diácono Wilson se acercó antes de que pudieran irse. La señora Whitlock estaba a su lado, junto con otros 2 miembros de la junta. Thomas, una palabra. Thomas, bajo la supervisión del diácono, acompáñame. Otros 2 miembros de la junta. Thomas, una palabra. Thomas bajó. Diácono, acompáñame. Se alejaron de la carreta. Elizabeth observó, asintiendo con el estómago. Estamos preocupados, Thomas. Thomas. La voz de Wilson era amable, pero firme sobre tu situación. Brennan vive en tu propiedad. Hay mucho de qué hablar. Que hablen. Ahora es más que hablar. Está afectando tu posición, tus contratos. La gente está cuestionando tu juicio. El rostro de Thomas se endureció. Mi juicio es sólido. Entonces demuéstralo. O la despides o te casas con ella. Hazlo bien. Pero este punto medio los perjudica a ambos. Y está perjudicando a esta iglesia. Whitlock se acercó. Estamos tratando de ayudar. Thomas, eres un pilar de esta comunidad. No lo tires por la borda. ¿Por qué? Por tratar a alguien con la más mínima decencia humana. Por incorrección, dijo Wilson sin rodeos. Cásate con ella o déjala ir. Esas son tus opciones. Necesitamos tu decisión para el próximo domingo. Tomás, el que me ofrece estar allí. ¿O qué? O la Junta tomará decisiones sobre tu participación aquí, tus contratos, tus asociaciones. La expresión de Wilson era de genuino arrepentimiento. No queremos eso, pero no podemos seguir ignorando esto. Thomas volvió al coche sin decir una palabra más. Elizabeth huyó a su cabaña en cuanto llegaron al rancho. Cuando Thomas llamó a la puerta,
Ella ya había escrito su carta de renuncia y había arreglado el boleto para el procedimiento del lunes. La encontró haciendo las maletas. De nuevo le entregó la carta sobre su cama. Su rostro se endureció. No por ira, sino por algo más profundo. Resignación. Dolor. Lo perderás todo por mi culpa. Elizabeth susurró. Tu iglesia, tus contratos, tu lugar en este pueblo. Entonces tal vez no sea un lugar que valga la pena. No lo dices en serio. Arrugó la carta, se acercó a la chimenea, la dejó caer y la vio arder. Este es tu legado. Un legado no significa nada si se construye sobre la cobardía. Elizabeth se contuvo. Se me corta la respiración. No te pediré que te quedes donde no eres bienvenida, pero deberías saber esto. Finalmente la miró. Siempre eres bienvenida aquí. Cualquier decisión que tomes, eso no cambia. Caminó hacia la puerta. Se detuvo sin darse la vuelta. Mi hermana murió porque me importaba más lo que la gente pensara de ellos. No cometeré ese error 2 veces. La puerta se cerró tras él. Elizabeth se desplomó en el suelo, dividida entre el amor y el honor, el coraje y el miedo. Afuera. Empezó a nevar, silenciosa, implacable, sepultando todo de blanco a la luz de la lámpara. La omnipotencia la atormentaba en la casa. Su ausencia, como un miembro perdido, lo atormentaría al día siguiente, antes del amanecer. Entró en el establo sin llamar y se sentó junto a él en el heno. Al principio, ninguno de los dos habló. La lámpara parpadeó entre ellos, igual que aquella primera noche. Sigo pensando en aquella primera Navidad. Elizabeth finalmente dijo: «Qué aterrorizada estaba». «¿Cómo?» «Estaba seguro de que pasaría el resto de mi vida fregando pisos por monedas. Y ahora estoy aterrorizado por otras razones». Thomas se volvió hacia ella. «Elizabeth, te amo». Las palabras salieron crudas. «De verdad. Te he amado durante meses. Desde la noche que me hablaste de Mary. Quizás incluso antes». Las lágrimas corrieron por su rostro. «Pero no puedo ser la razón por la que tu mundo se está desmoronando. No dejaré que lo sacrifiques todo, por mí». Thomas le tomó la mano. Ella se dejó llevar. «Mi hermana murió por cobarde, por preferir mi reputación a su vida». Se le quebró la voz. «He vivido con esa culpa durante 5 años. Es veneno. Ha consumido todo lo bueno que hay en mí. No eres cobarde, yo lo era, pero no lo volveré a hacer». La atrajo hacia sí. «Te amo, Elizabeth. No por culpa, no por caridad. Amo tu fuerza, tu gracia, la forma en que convertiste mi casa en un hogar. La forma en que me ves. No mi riqueza, ni mi nombre, solo a mí». Ahora lloraba abiertamente. «Cásate conmigo», susurró Thomas, «no para silenciar chismes, ni para proteger tu reputación, ni la mía. Cásate conmigo porque no puedo imaginar el mañana sin ti, porque me has dado algo que creía perdido para siempre». «¿Qué esperanza?» Elizabeth cerró los ojos. «Te destruirán». «Déjame intentarlo. Ahora tengo algo que justifica la lucha». Entonces Elizabeth abrió los ojos y pronunció la palabra más valiente que jamás había dicho. «Sí». Entonces Elizabeth abrió los ojos y pronunció la palabra más valiente que jamás había dicho. «Sí». Soltó el aire como si no respirara. «Que Dios nos ayude a ambos», susurró Elizabeth, con la voz temblorosa mientras se apoyaba en su pecho. «Ya lo ha hecho», respondió Thomas. «Él te ha traído aquí». Se quedaron en la puerta, de la mano de ella, observando cómo la primera luz se filtraba sobre la tierra helada. La mañana de Navidad llegó tranquila como la gracia. Tenían que planear una boda y enfrentarse a un pueblo. Entraron juntos, sin esconderse ni avergonzarse.
Las almas Hartwell y Elizabeth Wren caminaron por el pasillo central como si fuera su derecho, pues era el servicio religioso de los trasnochadores. Todos los bancos estaban llenos. Los susurros se alzaban como el viento entre la hierba seca. El reverendo Hyatt estaba de pie en el púlpito, con la Biblia abierta, paralizado en medio de la oración. Thomas se detuvo en medio del pasillo. La mano de Elizabeth temblaba en la suya, pero no la apartó. «Reverendo», dijo Thomas con claridad, «antes de que comience el servicio, me gustaría un momento, si me lo permite». Haynes dudó y miró al diácono Wilson. El rostro de Wilson era de piedra. Thomas, al frente. La iglesia estaba en silencio. Se oía la respiración, el movimiento de las telas. La tos de un niño se apagó rápidamente. Thomas se giró para mirarlos a todos. Elizabeth lo miró, con la barbilla levantada a pesar del miedo. «María, tú me conoces. Ellos conocen a mi familia. Saben lo que he construido en este valle». Su voz era firme y llegó hasta los últimos bancos. «También saben que he cometido errores». «Genial. De esos que los persiguen». Hizo una pausa. «Hace 5 años, mi hermana Mary murió embarazada, abandonada, sola en una residencia de beneficencia. Me escribió pidiendo ayuda. Construir mi imperio y preocuparme por mi reputación me absorbieron. Para responder murió pensando que su familia le había dado la espalda. Alguien se quedó sin aliento». Thomas no se detuvo. «Sigo cargando con esa culpa desde entonces. Es veneno. La prudencia, la frialdad y el miedo a arriesgar lo que he logrado hasta la última Nochebuena se han apoderado de mí». Miró a Elizabeth. Lloraba en silencio. «Encontré a la señorita Brennan fregando el suelo de mi granero en la noche más santa del año, trabajando por unas pocas monedas porque este pueblo decidió que no era digna de irme como hice con Mary, o hacer lo que debiste haber hecho hace 5 años. Preferir la misericordia a la reputación. Sentado, siéntate». Su tono no admitía que me disculparía por elegir el amor sobre el miedo. Apretó la mano de Elizabeth. «Y no me quedaré de brazos cruzados mientras esta comunidad la trate a ella o a cualquier otra persona como indigna de dignidad». Y una segunda oportunidad. El silencio se prolongó tanto que dolió. Entonces, una silla chirrió. Fila de atrás. Cuchillo. Doyle. Se paró a 90 grados y un día. La viuda del pueblo la encontró. La matriarca de Cedar Valley durante medio siglo. Caminaba lentamente, apoyándose en su bastón. Todas las miradas seguían su avance. Se detuvo frente a Elizabeth. Estudió. Su rostro se llenó de lágrimas. Entonces extendió la mano y tomó la de Elizabeth. «Bienvenida a casa, querida. ¿Ya era hora de que alguien en este pueblo tuviera la valentía de hacer lo correcto?» La señora Doyle la abrazó con fuerza. «Mi esposo era un mujeriego cuando me casé con él. Acumuló deudas que tardó 20 años en pagar. Este pueblo quería echarme». Miró a su alrededor. «Pero algunos buenos me apoyaron. Me dieron una oportunidad. Eso es lo que significa la comunidad. No el juicio, segundas oportunidades». Se giró hacia Thomas. «Tienes mi bendición, muchacho, y cualquiera que diga lo contrario puede rendir cuentas ante mí». Otra silla chirrió. Luego otra. El maestro de la escuela se puso de pie. El mío también. «Jake, el Parsi. ¿Capataz?» «Por supuesto. Disculpen mi lenguaje». «Reverendo». Una madre joven con 3 hijos. Vernon ayudó a mi hija a aprender a leer el mes pasado cuando estuvo en la ciudad. No pidió dinero, simplemente ayudó. Eso es carácter. Uno a uno, la gente se puso de pie. No todos. Algunos se quedaron rígidos, con el juicio intacto. Whitlock se recogió las faldas y se fue.
El diácono Wilson se quedó inmóvil con el rostro confundido, pero suficientes se quedaron. Suficientes eligieron la piedad. El reverendo Hitch se aclaró la garganta al hablar. Su voz era ronca. Bueno, Thomas Elizabeth, si lo desea, sería un honor para mí oficiar su ceremonia de matrimonio. Ahora mismo la Nochebuena parece apropiada para nuevos comienzos. Thomas miró a Elizabeth. Ella sintió lágrimas. Nos encantaría. El intercambio que siguió no fue muy bueno. Sin votos preparados, sin flores, sin disfraces. Solo dos personas de pie ante Dios en una comunidad fracturada, prometiéndole la eternidad. Cuando el reverendo Hayes dijo, «Puedes besar a tu novia», Thomas agarró el rostro de Elizabeth y la besó como si fuera su salvación, porque ella era la iglesia. Aplausos, al principio dispersos y luego en aumento. La señora Doyle gritó de alegría. Los niños vitorearon. Afuera las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Alguien las había hecho sonar temprano. Thomas y Elizabeth caminaron por el salón como marido y mujer. La luz de las lámparas y los vitrales los pintaban con colores de gracia. No todos aplaudieron, pero sí algunos. Y eso fue suficiente. La boda fue pequeña. El amor fue enorme. La mañana de Navidad amaneció clara y fría. Tomás y Elizabeth habían pasado la noche hablando de bodas. Hasta el amanecer, no del pueblo ni del futuro, sino de todo y de nada, conociéndose a la luz de las lámparas. Ahora la casa del rancho estaba llena de quienes habían elegido la valentía en lugar de la comodidad. La señora Tramiera Doyle mantenía a su corte en el salón, contando historias de su propio escándalo de hacía 50 años. Él huyó contra la voluntad de mi padre. No me habló durante 3 años. Valió la pena cada adversidad. Jake y los peones del rancho trajeron venado y papas. La maestra de la escuela trajo pastel. Llegaron familias jóvenes con niños corriendo por la casa, gritando de alegría. Era como ir a la iglesia. El modesto encuentro parecía más así que nunca, sincero, cálido, indulgente. Elizabeth llevaba el broche de su madre que Thomas había encontrado en una casa de empeños y comprado de vuelta. Un sencillo vestido azul que había tenido durante años. Nunca había estado más hermosa. Thomas no podía dejar de tocar su mano, su hombro, confirmando que ella era real, suya y de ambos. Y de ambos, cuando dejaron a los últimos invitados, caminaron por sus tierras a la luz de la tarde. La nieve crujía en sus botas. El cielo ardía rosa y dorado. Allí, Elizabeth señaló un espacio desnudo cerca de la cerca. Planté bulbos allí, en octubre, cuando llega la primavera. Narciso. Thomas sonrió. ¿Sabías que te quedarías? Yo esperaba quedarme. Esperar y saber son diferentes. Y ahora lo sé. Se apoyó en él. Este es mi hogar. Llegaron al porche. El columpio que Thomas había construido crujió suavemente con la brisa. Estaba pensando. Thomas dijo con cautela. Hay un tren de huérfanos que pasará por Billings el mes que viene. Si quieres, si queremos. Elizabeth se volvió hacia él con ojos brillantes. Esta casa es demasiado grande para nosotros solos y hay niños que necesitan lo que tenemos. Le tocó la cara. ¿Qué te parece? Creo que sí. Dios. Luego hablaron de las futuras cosechas, las reparaciones y tal vez volver a la docencia. El nuevo presidente de la junta escolar ya se había acercado a ella. Para hablarte sobre la creación de un hogar donde las áreas donde la ropa sanara, donde la gracia se practicara, no solo se practicara, donde las segundas oportunidades fueran reales,
La tarde cayó suave como una oración. Caminaron juntos hacia el establo, el lugar donde todo comenzó. Thomas había mantenido una lámpara encendida allí cada noche, buena desde que se conocieron. Un recordatorio de la noche en que su vida cambió ese año. Elizabeth lo encendió. Con él. Ahora había dos llamas, donde antes solo había una. Juntas en la entrada, con los brazos a la espalda, observaban la luz fija antes de la negra y larga noche de invierno. Afuera, la primera nieve navideña caía suave y limpia, cubriendo las antiguas huellas. Mañana dejarían nuevas. Juntos. Apoyó la cabeza en su pecho, el latido de su corazón constante como la lámpara. Nunca pensé que volvería a ser feliz. Elizabeth susurró. Yo tampoco. Tomás le besó el pelo. Es curioso cómo la gracia llega justo cuando dejas de buscarla. En algún lugar del pueblo. Las campanas de la iglesia repicaron llamando a los fieles a casa. Ya estaban allí. La luz de la lámpara parpadeó una vez con el viento creciente. Luego, los pisos fueron fregados en busca de monedas, el amor echó raíces y floreció en algo eterno. La nieve cayó suavemente, la lámpara ardió con firmeza, y la Navidad, como siempre, cumplió su promesa. La gracia siempre lo hace.